Muy buenos días, un placer saludarles. Mi nombre es Edgar Maestre, director de programa para América Latina en el Young America's Dentist Trust. Un placer tenerlos el día de hoy con nosotros en esta sesión Bootcamp que llevamos a cabo como parte del proceso de la 16ª edición de la competencia Talento e Innovación de las Américas. Esta sesión se enmarca en una de las categorías de esta edición del programa, en este caso el Ecoreto 12.0. Hoy nos acompaña Miguel Uribe, CEO y cofundador de Ciclo desde Medellín, Colombia. Muy bien tenerte hoy con nosotros, Miguel, bienvenido. Gracias por sacar un tiempo en tu apretada agenda para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias. Bueno, Miguel Uribe, como ya dijimos, es el CEO y cofundador de Ciclo, ganador del Ecoreto edición 8.0. Vamos a dar inicio dando un saludo también muy especial a las personas que se están uniendo desde la plataforma Zoom, como también a través de la retransmisión que tenemos por el canal de Facebook. Bienvenidos. Miguel Uribe, nuestro orador del día de hoy, nos va a estar hablando sobre la experiencia de Ciclo. Como ya vimos en el título de esta sesión Bootcamp, él es egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colombia, en la carrera de Ingeniería, Administración y Gestión de Empresas. Es alumni de la Universidad Kookmin en Corea del Sur. Fue analista de inversiones en Capitalia, en Colombia, y analista financiero en el Grupo CEP. Con su emprendimiento Ciclo en Colombia, ha recolectado desde el año 2017 más de 7 millones de envases plásticos y latas, reduciendo así el equivalente a 250 toneladas de CO2. Ciclo ha recibido la confianza de empresas como Tetra Pak, Postobón y el Metro de Medellín. Ha recibido distintos reconocimientos, además del Ecoreto en la edición 8.0. Es un caso de éxito y un ejemplo de superación, liderazgo y emprendimiento de nuestros emprendedores no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, y para nosotros es un honor que hoy nos acompañe su cofundador y CEO, Miguel Uribe. Por favor, compartan su experiencia en las redes sociales utilizando la etiqueta hashtag Ticamérica, hashtag Ecoreto, para que más personas se puedan unir a esta transmisión. Miguel, sin más preámbulo y por razones de tiempo, te cedo la palabra como la pantalla para que podamos dar inicio a la presentación del día de hoy. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Perfecto. Muchas gracias, Edgar, por la presentación. Voy a compartir entonces aquí mi pantalla. Bueno, entonces la idea pues de este espacio es hablarles un poquito de como en dos partes. Primero, digamos que en el marco del Ecoreto, que en este año está enfocado pues y desde hace varios años al problema específico del plástico y de los residuos y plantear soluciones para este problema. Entonces voy a hablar un poquito sobre esto, sobre cómo vemos nosotros el problema desde Ciclo. Yo pues no soy ningún experto pues en reciclaje ni experto pues en estos temas. La experiencia que tengo la tengo de mi emprendimiento y de los años de trabajo pues anteriores a este. Entonces pues me he basado pues en información de los verdaderos expertos, que son las entidades pues que trabajan en analizar realmente el comportamiento de estos materiales y de esta problemática en el mundo. Y después de eso pues voy a empezar a también compartirles un poco sobre Ciclo y sobre la experiencia que hemos tenido nosotros acá en Colombia específicamente, y un poquito de la historia y de lo que hemos venido haciendo, porque también sé que varios de los que están en este momento conectados están aplicaron o quieren aplicar al Ecoreto para este año. Entonces, para contarles un poco de mi experiencia y también para decirles que tanto para la primera parte del problema como para la segunda parte de Ciclo, cuando tengan preguntas, pues vayan ahí como anotándolas en el chat para poderles también como responder, porque al final pues hay un espacio en donde trataré pues de compartirles mis respuestas a las preguntas que tengan sobre lo que se les ocurra, tanto de la empresa como de este tema del problema de los plásticos. Entonces, pues para empezar, nosotros en Ciclo empezamos viendo este problema, que es el problema de generación de residuos, donde en el mundo se generan más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios al año.
con una tasa de reciclaje de más o menos el 13.5%. En Latinoamérica esta cifra es 230 millones y la tasa de reciclaje es mucho menor, es apenas 4.5%. Y en Colombia se habla de 12 millones de toneladas de desperdicio al año y una tasa de reciclaje del 17%. El problema tanto de Latinoamérica como de Colombia y de muchos otros países pues también en el mundo es la información, pues digamos que estos datos de porcentajes de aprovechamiento son datos que surgen de las empresas de servicios públicos, de la infraestructura, digamos, existente de aprovechamiento, y es posible que sean más las toneladas de material que están llegando al mercado y que sean menores las tasas de aprovechamiento o mayores. También digamos que hay un problema de información adicional al problema mismo de los residuos. Lo que sí sabemos es que son millones de toneladas, miles de millones de toneladas, de las cuales son muy poquitas las que realmente están siendo transformadas. Y en Colombia, pues específicamente, o pues también en otros países de Latinoamérica, el problema no solamente es de la cantidad de residuos que están llegando al mercado, sino también de la infraestructura que existe para el aprovechamiento de estos residuos cuando salen de las manos del consumidor. En Colombia el 96% del aprovechamiento de residuos o de la disposición de residuos se hace en los rellenos sanitarios. Los hábitos de consumo de las personas acá son consumir, guardar la basura, puede ser separado o sin separar, pues hay muchos ya separan, cada vez la conciencia, digamos, de los hogares pues va siendo mayor, pero se saca el reciclaje y se saca la basura, y es mucho más probable que todas esas bolsas que se sacan terminen llegando a los rellenos sanitarios, sea o no reciclable. Entonces hay un problema de tanto de infraestructura, pues está el problema de generación de residuos grande, el problema de la infraestructura y de cómo está planteada la solución pues de parte del gobierno pues, y de las entidades públicas, pero también obviamente de hábitos de consumo y de separación en la fuente, digamos, de saber cómo separar y saber a quién entregarle el material que se separa. Entonces, todo esto genera que muchas toneladas vayan a los rellenos sanitarios, pero también, digamos, a los mares, ríos, ecosistemas, y que sea mucho más lo que termina en en este destino que en el destino que se le debería dar, que es el aprovechamiento y digamos que el uso de todos estos materiales que pues son llamados desperdicio, pero que realmente no son desperdicio, sino que son recursos que se pueden utilizar en procesos productivos. Entonces, específicamente para el tema del plástico, pues si nos adentramos específicamente en este material, se producen 8 millones de toneladas de plástico, se producen o se desperdician directamente en el océano. Hay unas fugas al océano de 8 millones de toneladas, y esas fugas no son solamente materiales que vengan desde las ciudades costeras, sino que son principalmente de las ciudades. Las ciudades son los principales centros de consumo, entonces también son el principal centro de generación de residuos y específicamente de plástico también. Entonces más o menos son entre 150 y 200 millones de toneladas de plástico son las que hay en el océano actualmente, y esto equivale más o menos al vertimiento de un camión de basura por minuto al océano. Y el problema no es solamente de lo que hay, de lo que se está vertiendo, sino que este número cada día está creciendo más. Entonces, hay una generación muy grande y hay una generación muy grande de plástico específicamente. Eso pasa porque existe una desconexión gigante en la cadena y hay una economía lineal pues que le llama la Fundación Ellen MacArthur, que fue pues como la primera que empezó a hablar de este concepto de economía circular y economía lineal. Y esta economía lineal pues es una economía que está completamente desconectada, donde se explotan los recursos naturales pensando en llevarlos a la industria, en transformarlos en productos para que lleguen a las manos del consumidor, pero en el momento en que llegan a las manos del consumidor pasan muy pocos minutos en sus manos y ahí salen para el proceso de postconsumo, que está completamente desconectado. Entonces, que hay, a partir del momento en donde los materiales y los residuos salen de las manos del consumidor, nadie sabe dónde están, se pierden completamente y terminan llegando, lo más probable es a un relleno sanitario o a hacer una fuga en el ambiente. Entonces, en el caso del plástico, como estábamos hablando, eso se ve así. Estos son los flujos de materiales. Entonces, aquí está la explotación de materia prima virgen. Esa explotación son 78 millones de toneladas, que es la producción anual de productos plásticos, o de productos, digamos que hechos con materiales plásticos,
De esas 78 millones de toneladas, el 98% se produce con recursos vírgenes y solamente el 2% se produce con recursos reciclables. Entonces, esto es un círculo demasiado destructivo para el planeta, porque todo esto que está entrando aquí y de todas esas toneladas, pues van a terminar el 40% en rellenos sanitarios, donde se van a quedar miles de años, el 32% fugas para el ambiente, el 14%, digamos que ya ese número está incrementando, se usa pues digamos que para la producción energética. Hay algunos países, más que todos los países nórdicos, que tienen gran producción de energía basada pues en temas de residuos y específicamente de plásticos. Hay una recolección del 14%, pero incluso esa misma recolección, pues no toda completa realmente el ciclo. El reciclaje que se hace, pues, o la recolección que se hace de plástico para producir, no sé, si uno recoge una botella de plástico de agua para producir una bicicleta hecha de plástico, pues esa bicicleta eventualmente también va a terminar llegando, cuando termine su vida útil, a un relleno sanitario y va a ser más difícil de recuperar. Solamente es un 2% lo que cogen una botella de plástico y hacen otra botella de plástico. Entonces, esto es como se ve ese gráfico y vemos como este ciclo es un solo 2%, pues o incluso si uno lo mira de una forma optimista, pues sería un 14%, o incluso si lo mira pues también con este otro poquito sería un 28%, pero igual sigue siendo mucho más lo que se va a los rellenos sanitarios o al ambiente. ¿Y eso qué implica? Pues que cada vez sea mucho más lo que, pues, que se alimente la necesidad de explotar los recursos naturales. ¿Y eso qué genera? Deforestación, genera pues explotación también del plástico, digamos que se produce a base de combustibles fósiles. Entonces esto implica un deterioro también para el medio ambiente, no solamente por los residuos que se generan, sino por la explotación de recursos que esto implica, alimentando pues este sistema lineal que lo vemos aquí pues como dibujado. Todo esto obviamente es información del Foro Económico Mundial, de una investigación que ellos hicieron que se llama New Plastics Economy y que pues se puede consultar por cualquiera de ustedes para que vean pues un poco más de contexto. ¿Esto qué implica? Y yo creo que este dato lo hemos visto mucho por ahí porque es un dato muy impresionante, que es que para 2050, si seguimos explotando recursos, si seguimos alimentando este ciclo negativo pues, y esta economía lineal, vamos a tener más plástico que peces en el mar en peso, vamos a tener, digamos que un aumento de la producción de plástico en cantidad de millones de toneladas, y vamos también a tener una mayor necesidad de explotación petrolera para generar esa producción de plástico, llevando a que, digamos que que se aumente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de plástico. Entonces, todo esto, la conclusión obviamente pues es que hay que hacer algo, que hay que hacer algo urgente y que, digamos que este sistema de producción y de consumo está acabando con el planeta, está, digamos que alimentando el calentamiento global, deteriorando pues también los ecosistemas, afectando digamos que el tema de la biodiversidad, pues también todo lo de las especies, pues los ecosistemas desbalanceando pues también como la presencia del ser humano versus la presencia de otros seres vivos, tanto plantas como animales. Entonces, ¿qué propone el Foro Económico Mundial en este estudio? Pues propone que este debería ser el flujo, en vez de ser pasarlo a que sea este. ¿Y cómo se puede hacer? Pues ellos proponen tres medidas. La primera, crear una economía del posconsumo del plástico, es decir, aumentar los flujos de material, aumentar el reciclaje y la utilización de esos recursos valiosos que se están yendo a los rellenos sanitarios y a las fugas del ambiente, llevarlos a que sean la materia prima para la producción de nuevos productos, reducir drásticamente las fugas a los ecosistemas naturales, digamos que poniéndole barreras, reduciendo la cantidad de rellenos sanitarios y cuidando, digamos que protegiendo mucho más los ecosistemas. Y la tercera, pues desacoplando esta creencia o esta forma de producción que se tiene ahora, en donde si se va a producir plástico tiene que ser con combustibles fósiles, desacoplándolo completamente esas dos cosas de concepto de plástico y combustibles fósiles. Tenemos mucho plástico en el ambiente, usémoslo para producir más plástico, es lo que propone
del Foro Económico Mundial. Entonces, así es como se vería pues ese ideal pues que propone el Foro Económico Mundial. Y para eso, ¿qué se necesita? Pues obviamente un paso, pues una etapa de diseño y producción en donde las mismas empresas diseñen sus empaques, diseñen sus productos para que puedan ser, para aumentar la reciclabilidad, para aumentar, digamos que también la facilidad, facilitando al consumidor el reciclaje. Obviamente de parte del consumidor hay un rol súper importante para adquirir productos que sean con mayor índice de reciclabilidad y para ayudar a que eso se destinen, esos residuos, al flujo que alimente nuevamente como materia prima al sistema productivo, y obviamente en el reuso, que también es algo muy importante, pues no aumentar la cantidad de minutos que pasa un empaque en las manos del consumidor y aumentar, digamos, que esa vida útil por medio del reuso también es súper importante, y obviamente pues el reciclaje, que es pues como todos esos procesos, sean físicos, químicos o como se necesiten hacer para poder volver a coger esas moléculas de material que están en el ambiente en forma de botellas o de productos plásticos y volverlos a transformar en moléculas que se puedan usar para producir nuevamente pues como materia prima para nuevos productos. Entonces, esta es como la oportunidad que existe ahora, esta es como la realidad en la que vivimos y esa es la urgencia que tenemos. Se habla pues de que de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. No sé si hay, qué pena que me salió aquí como un aviso de que la conexión no estaba tan estable. ¿Me podrías confirmar de pronto, Edgar o Eduardo, si me escuchan bien ahí? Adelante, Miguel, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, esta es la situación en la que vivimos ahora, y cualquier ayuda, o sea, cada vez se necesitan más, obviamente de parte de las empresas productoras, de parte de los consumidores, de parte de la misma industria del reciclaje, plantear nuevas iniciativas y nuevas ideas desde el diseño y la producción, desde el uso y el reuso, desde el reciclaje y desde incluso los procesos pues de cultura y de generación pues de conocimiento alrededor del reciclaje. Entonces, esta es la primera parte que les quería hablar. Como les digo, casi todo el tema de plástico, el Foro Económico Mundial lo resume muy bien en esta investigación de New Plastic Economy, y también pues obviamente pueden encontrar información del Banco Mundial, de cada uno de los gobiernos locales, tiene información pues de aprovechamiento y de cómo está estructurada la economía del reciclaje en cada país y la economía del plástico pues específicamente. Entonces, voy a pasar ahorita entonces a hablar de cómo a partir de este problema nació Ciclo y cómo a partir de esta problemática, no solamente del plástico, sino en general de los residuos, empezamos nosotros a pensar en soluciones para, digamos que mitigar un poco el impacto que se está teniendo ahora de parte de estos materiales que están yendo al ambiente. Entonces, les hablé ahorita de la economía lineal y de la economía lineal desconectada. Esta desconexión, pues, y esta incapacidad del sistema de saber qué pasa con un residuo apenas sale de las manos del consumidor, es lo que trata de solucionar Ciclo. Entonces, Ciclo como propósito superior tiene esta palabra súper importante que es conectar. ¿Y conectar qué? La cadena de valor de postconsumo, generando y distribuyendo beneficios ambientales, sociales y económicos para todos sus actores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues Ciclo es una empresa, más allá pues de ser una empresa que trabaja para solucionar problemas de reciclaje, es una empresa de tecnología. Entonces, eso lo hacemos por medio del desarrollo de tecnología y la gerencia de la cadena. Nosotros, digamos que planteamos soluciones tecnológicas para mejorar las tasas de reciclaje, aumentar obviamente las tasas de reciclaje, pero aumentar también la eficiencia en la recolección, la trazabilidad de la información y la confiabilidad de todos los procesos de gestión de residuos. Y para eso usamos tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, entre otras tecnologías pues, en las que basamos nuestras soluciones para lograr ese propósito superior de conectar la cadena de valor de consumo. Entonces, Ciclo empezó pues, en el 2017, como lo mencionó ahorita Edgar. Nosotros, digamos que nos constituimos como empresa en el 2017, pero veníamos trabajando en este proyecto desde antes y empezamos trabajando en una solución específica que era construir, desarrollar, fabricar y operar
máquinas de reciclaje, es decir, puntos de recolección autónomos e interactivos que le permitieran a la gente intercambiar residuos por beneficios. Ese fue, digamos, que lo primero que empezamos a hacer nosotros, y lo empezamos a hacer cuando estábamos en la universidad. E incluso, pues, parte de la historia es una historia, pues, que nos gusta mucho contar, que no empecé yo solo, sino que empezamos dos equipos por dos lados diferentes, por los lados del 2015, 2014, entre el 2014 y el 2016, estábamos en la universidad, yo estaba en los últimos semestres estaba estudiando pues una carrera relacionada con administración de empresas, y empecé a trabajar, digamos que por mi lado, más o menos 2015-2016, en el desarrollo de un modelo de negocio que permitiera que las personas llevaran reciclaje a una máquina y la máquina les entregara un beneficio. Sin conocer pues mucho sobre este tema, empecé a hacer una investigación al respecto y a plantear una solución pues, de un modelo de negocio que hiciera esto posible. Yo no tengo ningún conocimiento en desarrollo de tecnología, y en un proceso en el que estuvimos con el gobierno pues, local, que tenían una convocatoria que se llamaba Capital Semilla, yo me metí pues, a esta convocatoria para buscar apoyo del gobierno, digamos que de mentores, aprender un poco más qué tenía que hacer para hacer esto realidad y ver si tenía un poquito de sentido lo que estaba trabajando pues, en la investigación para el trabajo de la universidad. Y aquí en este proceso conocí a un profesor de la universidad que preciso también estaba con su iniciativa de empresa en este mismo concurso. Eso era pues, como un concurso, un proceso pues, de acompañamiento de la alcaldía, que me dijo pues, que si yo no tenía máquinas, que él conocía a otros estudiantes de mi misma universidad, que yo no los conocía, de otra carrera que era ingeniería mecatrónica, que habían empezado, incluso antes de que yo empezara, en la investigación y el desarrollo de un prototipo, que es el que estamos viendo aquí en las fotos, que permitía identificar y clasificar diferentes tipos de material y entregar un beneficio a las personas que llevaran estos materiales reciclables. Entonces, me presentaron a estas dos personas que ahora son los otros cofundadores de Ciclo, que se llaman Francis Osorio, que la vemos aquí en la foto, y de la derecha, y Lucas Tobón, y con ellos, pues al llegar pues como a conocerlos a ellos, empezamos a trabajar juntos en este proyecto que tenían ellos por su lado y yo por mi lado, pero que eran complementarios. Yo ya tenía, pues digamos que una investigación y desarrollo de un modelo de negocio, y ellos ya tenían, además de una investigación y desarrollo de la tecnología, pues mucho más avance porque habían empezado desde antes que yo, y unimos fuerzas. Yo, digamos que ellos como ingenieros mecatrónicos, como enfocados en el desarrollo de tecnología, y yo enfocado en la parte, digamos, de administración y desarrollo del negocio, nos complementamos muy bien, hicimos clic en ese momento. El proyecto de ellos tenía un nombre, el mío tenía otro nombre, y nos juntamos, y ahí, digamos que nació Ciclo. Incluso en ese momento habían otros compañeros de ingeniería administrativa que nos empezaron a apoyar, y éramos un equipo pues como que empezamos a unir fuerzas en este propósito de desarrollar una máquina que permitiera hacer este intercambio de residuos por beneficios. Entonces, así fue como empezamos. De este concurso de la alcaldía recibimos algunos recursos, con estos empezamos en este garaje que vemos aquí en la foto a desarrollar un prototipo, a trabajar pues en cómo mejorar pues este prototipo que ya Francis había diseñado cuando estaba en la universidad, que incluso ellos también habían sido parte de otro concurso por ellos solos, y habían también recibido como el apoyo de otra entidad que se llama EPM, que es la empresa de empresas públicas de Medellín. Entonces empezamos a trabajarle a esto, y en el 2017, eso fue en el 2016 a finales que nos conocimos y empezamos a trabajar, y en el 2017 pues ya formalizamos y creamos la empresa, y empezamos, digamos que a buscar, por un lado, pues recursos. No teníamos dinero, pusimos alguno cada uno lo que tenía, y empezamos, digamos que sumado a lo que nos habíamos ganado en este concurso, empezamos a buscar qué otras posibilidades había para conseguir algo de recursos, y nos hablaron de TIC Américas. Entonces ahí conocimos pues el ecoreto, en ese tiempo el número 8.0, y participamos en el ecoreto con lo que ya teníamos de prototipo, con lo que habíamos podido avanzar, y ya bajo el nombre Ciclo aplicamos y nos ganamos en México. Pues aquí en las fotos pueden ver como la participación de nosotros en ese concurso. Nos ganamos un premio de $5,000 con el que pudimos terminar el prototipo y con el que pudimos ya llevarlo a una fase de mercado. Entonces,
Ahí a poquitos nos fuimos yendo pues desde que éramos un trabajo de la universidad simplemente a tener un poquito de recursos para desarrollar un prototipo y empezar a trabajar, digamos que en mejoras sobre este prototipo para poderlo llevar a un producto que se pudiera poner a prueba en el mundo real. Y TIC Américas y el Ecoreto pues fue un impulso muy grande porque pues que nos dieron como esa credibilidad y recibimos un apoyo externo que validó que esto sí era un proyecto interesante, que sí era algo que resolvía un problema y que había otras empresas y otras entidades que le creían, incluso a nivel de Latinoamérica, y que estaban apoyando este tipo de emprendimientos. Entonces, pasamos por el Ecoreto, por la final, pues más o menos en mitad de año del 2017, junio, julio creo que fue esto, que nos ganamos el premio y volvimos a Colombia a seguir trabajando pues en este prototipo para llevarlo al mundo real. Y pusimos nuestra primera máquina a finales del 2017 en el metro de Medellín. Aquí pues pueden ver en esta foto la máquina. Esta máquina era la misma que teníamos aquí antes en el garaje. La llevamos a una prueba piloto de la mano del metro de Medellín, en donde tuvimos un éxito y digamos que una recepción de parte de los usuarios muy buena. Pudimos recoger en estos primeros, eso fue finales de agosto, septiembre del 2017, en estos 4 meses más de 400.000 envases. Creo que fueron como más de 10.000 usuarios que se acercaron a la máquina, que llevaron sus envases y podíamos ver estas filas de personas llevando sus botellas plásticas y latas de aluminio las máquinas, pues a la máquina que teníamos en este momento, que era la única que la pusimos a prueba. Y por el éxito de este piloto seguimos creciendo, ubicando nuevas máquinas en las estaciones del metro. Empezamos también a mejorar obviamente nuestra tecnología de identificación, de clasificación, de compactación también, a mejorar pues también todos los procesos logísticos, aprender pues en este proceso. Y en este momento contamos con 10 máquinas de este tipo que están entre estaciones del metro y en algunos supermercados y almacenes de cadena, principalmente en la ciudad de Medellín y algunas en la ciudad de Bogotá, donde las personas en este momento pueden llevar sus botellas plásticas, latas de aluminio y envases, pues, digamos, de reciclables en general y recibir a cambio beneficios. En el metro, digamos que reciben viajes para el metro, o sea, pueden recargar su tarjeta para viajar en metro pagando con reciclaje, y en los almacenes de cadena y supermercados reciben unos puntos de sistemas de fidelización que existen que les permiten pagar, comprar mercado, comprar pues alimentación, descuentos en restaurantes, descuentos en almacenes de ropa, minutos para, pues digamos que carga para sus planes para poder llamar y tener datos en tu celular y otros beneficios que la gente en este momento puede obtener llevando su reciclaje a nuestras máquinas. Contamos con más de 25.000 usuarios, con diferentes, digamos que modelos de máquinas. Nuestras máquinas, digamos que las últimas están hechas en un 80% la máquina, digamos la estructura de la máquina es hecha con material reciclado. Contamos pues con una gran cantidad de usuarios, como dije, más de 25.000 usuarios que se han podido beneficiar en beneficios por más de $85.000 que se les han entregado para comprar, como les dije, alimentación, viajes en el sistema metro, y ese es en el momento en el que estamos ahora. Contamos también, pues obviamente, además del impacto social, pues de esos $85.000, con un montón de historias, con más de 25.000 historias de usuarios que, por ponerles el ejemplo, digamos, en el sistema metro, el metro de Medellín es un metro, pues un sistema de transporte que está pensado para, digamos que servir a las personas de más bajos recursos, para conectar los lugares de la ciudad que son más difíciles de conectar. Entonces aquí hay sistemas de cable, sistemas de metro, tranvía, que conectan realmente toda la ciudad y están enfocados, digamos que en una población de bajos recursos, donde una persona, un usuario del metro se puede gastar entre más o menos un 35% de sus ingresos en transporte, yendo a trabajar todos los días, y con las máquinas, digamos que con este ahorro o con esta posibilidad de pagar por sus viajes con reciclaje, un usuario promedio de ciclo pasa a gastarse entre un 0 y un 5% de sus ingresos, reduce ese 35% y lo baja
máximo un 5% de sus ingresos que se le dan en transporte y el resto lo paga con reciclaje. Lo mismo también en las otras máquinas, pues en los otros beneficios de alimentación, de comunicación, de descuentos y demás. Las personas usuarias de las máquinas reducen sus gastos, digamos que utilizando el reciclaje como medio de pago. Esto permite en ellos crear esa cultura y digamos que cuando ven una botella, una lata, un envase reciclable, ya no ven basura, sino que ya ven es un recurso y obviamente también permiten aumentar los niveles de recolección a niveles muy importantes pues para la ciudad. Obviamente es un proyecto con un gran impacto social y también con un gran impacto ambiental. Entonces, aquí les quería mostrar también un videito de unos testimonios de algunos de los usuarios. A medida que uno va reciclando, también va sacando como un beneficio, que sería por recargar cívica y se ahorra uno un pasaje como monetario. Sí, me ayuda demasiado, me ha desembalado, podría decir, porque a veces uno no tiene plata y cuenta pues con este espacio de reciclaje. Don Mario, cuénteme algo. ¿Qué piensa y opina usted sobre las máquinas de recarga verde? Hombre, que es un privilegio tener esa ayuda. Colabora uno y le colaboran a uno también. ¿Qué tantos beneficios ha recibido usted? Muchos. Mire los pasajes, los míos y de una sobrina. De una sobrina también. Por eso debían de poner otras máquinas en otras partes. En Itagüí, Entonces ahí pues digamos que es un poco los testimonios de algunos usuarios y también digamos que nosotros ahora en este camino de innovación pues y lo que se viene para ahora para la empresa pues está enfocado en el desarrollo de nuevas herramientas que permiten conectar mucho mejor el resto de la cadena. Ahora vamos a lanzar este producto que se llama Ciclo Network, que es una aplicación que tiene otro montón de funcionalidades ya no solamente para los usuarios y digamos que para estos puntos de recolección, sino para conectar también, digamos que otros puntos de la cadena, como gestores de reciclaje, transformadores, productores y demás actores de la cadena, para permitir, pues, digamos que cumplir esta visión que tenemos nosotros en Ciclo de transformar desperdicios en oportunidades de manera escalable, convirtiéndonos en un referente, pues, digamos que en la solución de estos problemas por medio de tecnología. Entonces, por último, les quería hablar entonces un poquito ya más del equipo. Realmente esto que les he contado, tanto los resultados pues, que hemos tenido con nuestros sistemas de máquinas, como todos los desarrollos que estamos haciendo ahora y todo lo que estamos apuntando en temas de desarrollo de tecnología, es un esfuerzo de equipo. Yo estoy liderando pues, puntualmente el tema comercial, administrativo y financiero pues, y de negocio, pero tengo a mi lado dos cofundadores que tienen unas capacidades gigantes y pues son realmente los inventores detrás y los desarrolladores detrás de nuestra razón de ser una empresa, realmente una empresa de tecnología, que está Francis Osorio. Ella fue la que inicialmente en su trabajo de grado hizo todo el desarrollo de nuestro sistema de identificación, que es un sistema único, susceptible de patentamiento y que lidera actualmente todos los desarrollos de hardware. Y Lucas, pues que es el desarrollador de Full Stack, él también es ingeniero mecatrónico y también tiene capacidades en temas de mecánica, electrónica y demás, pero está enfocado ahora pues en tema de software y es quien lidera todos nuestros esfuerzos en cuanto a software. Entonces, además de este equipo, pues contamos con un equipo de ingenieros enfocados en temas de operación, en temas de desarrollo de software, en temas administrativos, pues obviamente también, y somos un equipo ahora de 12 personas que estamos trabajando en solucionar y en conectar la cadena de postconsumo. Entonces, eso es más o menos un resumen de lo que hacemos y digamos que sí creo que es mucho más valioso abrir el espacio a que también para recibir también pues las preguntas o los comentarios que hayan de parte de ustedes, porque creo que pues para las personas que están pensando en aplicar a TIC América, si tienen alguna pregunta de nuestra experiencia en esto, si hay alguno también que digamos que esté pensando en emprender y tenga alguna pregunta también digamos que más específica relacionada con emprendimiento, creo que también es un momento valioso para escucharlos y para entender un poco más y para ayudarles también pues como a resolver sus dudas de
relacionadas con emprendimiento y con plástico específicamente. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones por tan completa y nutrida presentación sobre Ciclo, la experiencia como emprendedores llevando adelante este emprendimiento sostenible. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Agradecerte nuevamente por todo el contenido que nos has compartido. Las personas que deseen hacer sus preguntas, hacer sus aportes, hay dos formas de hacerlo. Los que están en la plataforma de Zoom, por favor, pueden hacer clic en el botón de la manito que está en la parte inferior para solicitar el micrófono. Nosotros abriremos el mismo para que puedan hacer sus preguntas directamente a Miguel. La segunda opción es a través del chat, como ya lo están haciendo, nos están llegando las preguntas, mi persona va a hacer lectura, en algunos casos, para tener tiempo voy a resumirlas, por favor. Mientras tanto, comienzo transmitiéndole la primera pregunta a Miguel, y es por parte de José Santiago, quien durante la presentación preguntaba qué significa reciclaje de cascada, y en caso tal que ya lo hayas abordado nuevamente, Miguel, si pudiese profundizar un poquito más, por favor. Perfecto. Digamos que ese tema de reciclaje en cascada fue lo que mencioné también en la presentación, que es cuando se usan materiales reciclables para producir productos diferentes al original, o sea, que no es una producción, digamos que, por ejemplo, botella con botella, pues digamos que un producto con el residuo del mismo producto, o resina de PET con un material, pues digamos que hecho de PET, sino que se usa para producir otra cosa que va a tener una vida útil diferente. Entonces, por ejemplo, se usa PET para producir fibras textiles, y digamos que la ropa luego va a necesitar otro proceso de reciclaje adicional. Entonces, ese reciclaje en cascada que se va generando ahí. Gracias. Seguimos con la intervención de Felipe. Hola, Miguel. Nosotros tenemos un proyecto muy parecido al tuyo. Queremos hacer una máquina recolectora que dé dinero a cambio, pero en México. Mis preguntas son dos. La primera, ¿cómo haces para pasar de la idea o el prototipo a una alianza con el metro de Medellín, por ejemplo? Bueno, no recibimos la segunda pregunta, sí, pero respondemos a esta. Felipe, nosotros digamos que no, o sea, creo que nadie tiene la fórmula para eso. Es muy difícil, digamos que, saber responderte de manera específica, pero que ayuda mucho, pues ayuda a tener pues como contar una buena historia, acercarse a estas empresas y empezar un proceso comercial, o sea, empezar a ofrecer una solución, empezar a hablar con la gente, empezar a comunicar un propósito, y digamos que es un proceso de ensayo y error, de tener mucha resiliencia, mucha capacidad de recibir no como respuesta por falta de experiencia, por otro montón de cosas. Entonces creo que no hay como una fórmula para pasar de un prototipo a llevarlo a la realidad. Es más, entender muy bien, digamos que tener una buena planeación estratégica para tratar de entender bien qué necesita el mercado, y pues ya ir a ofrecérselo y empezar a probar ese producto en ese mercado. Digamos que qué nos sirvió a nosotros en nuestro caso, haber pasado por procesos como el de Ecoreto, procesos como los otros concursos en los que hemos participado, donde también hay mentorías, hay contactos, hay acercamiento, pues digamos que a potenciales clientes, que creo que es un buen punto de partida, pero realmente pues no, ni yo, y creo que probablemente nadie tenga el secreto del éxito para pasar de prototipo al mundo real. Y gracias. Yo creo que aquí abajo veo, Edgar, que está con el resto de la pregunta. Sí. Como para terminarle de responder a Felipe. Felipe de México, exacto. La segunda pregunta sí es, Miguel, hago lectura de la misma. ¿Cómo puedes darle a quien coloque una botella a la máquina $1 centavo, entre paréntesis, por ejemplo, cierra el paréntesis, por una botella que vale menos de eso? ¿Están ustedes patrocinados por las empresas con las que trabajan y ellos le dan esos recursos? Es la pregunta que hace Felipe. Nuevamente, gracias, Felipe. Hasta luego. Pues digamos que, a ver, en el caso en que se quiera entregar un valor superior al valor de ese material en el mercado del reciclaje,
sí se requeriría tener un patrocinio. Nosotros hemos trabajado de esta forma en algunos proyectos en donde hay una empresa aliada o una empresa, pues, digamos, cliente que se encarga, pues, o asume ese costo de ese beneficio que se quiere entregar, con el fin de, digamos, que generar ese incentivo, generar como una mejor conexión con las personas, con un incentivo que les parezca más atractivo, pero también es posible hacerlo, digamos que con un valor inferior al que tiene el envase en el mercado, e ir a vender, pues, inferior o igual, e ir a vender ese material en el mercado. Gracias, Miguel. Ya tenemos una solicitud de la palabra por el micrófono. Antes me gustaría también mencionar a las personas que nos están acompañando por Facebook en la transmisión a través de ese canal, que pueden hacer sus preguntas también vía chat. Nosotros haremos lectura de la misma para que Miguel pueda responder. John Celis pide el micrófono. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola John, buenas tardes, ya lo tenemos al aire. Adelante con la pregunta o el comentario. Muchas gracias. Oye, Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con John. Si podemos regresar, John, en un par de segundos contigo. Mientras tanto, vamos a colocar el micrófono en silencio, pero ya volvemos. Danos unos segundos, por favor. Vamos nuevamente a la sala del chat, ahora con José Hernández, quien pregunta a Miguel lo siguiente: ¿a qué se refería la diapositiva cuando mencionaba, entre comillas, la materia prima virgen? Cierra comillas, ¿se puede crear plásticos sin la necesidad de ocupar petróleo? Pregunta de José Hernández. No, a lo que se refieren con materia prima virgen, pues digamos que este concepto, a lo que se refiere es a la materia prima, digamos que se fabrica a partir de petróleo. La materia prima que no es reciclada. Entonces, todo lo que no sea reciclado se conoce como materia prima virgen. Perfecto, muchas gracias. Intentamos nuevamente con John, por favor. A ver, John, si nos escuchas, y en caso tal tengas problemas con el micrófono, no te preocupes, puedes hacer la pregunta también vía chat. Vamos a hacer lectura. Adelante, John. sí, buenas tardes. Quería saber qué otras ciudades en Colombia van a colocar máquinas. ¿Lograste escuchar la pregunta? Sí. Sí, adelante, gracias. La pregunta. John, en este momento, pues estamos trabajando para crecer a otras ciudades, pero no tenemos todavía, digamos que no te puedo dar una respuesta determinada de a cuáles y cuántas máquinas ni nada de esto, pero sí, pues es el objetivo nuestro, crecer a otras ciudades. Muchas gracias. Gracias a usted, John, por la intervención. Feliz fin de semana. Continuamos con las intervenciones vía chat. May Ruiz, si me equivoco en la pronunciación del nombre, me disculpo, escribe lo siguiente: muy interesante la pregunta, ¿cuál fue la parte que más se le dificultó al presentar el proyecto en el Ecoreto? ¿Cuál cree que fue la clave al presentar el proyecto que los ayudó a ser los ganadores? Y una buena pregunta a ellos para que puedan escuchar las nuevas generaciones que participan en el programa. Claro que sí. A ver, nosotros, el Ecoreto, lo que más se nos dificultó fue el tema pues como mostrar el producto. Nosotros en ese momento teníamos un prototipo, digamos que inicial, y se nos dificultó mucho. Me acuerdo pues de estar buscando, digamos, pues acelerando la construcción para que funcionara, para que quedara bien en el video, para poderlo presentar, porque en esa época, digamos que nosotros todavía no teníamos un producto en el mercado, y eso nos pareció bastante complejo. Nos exigió, digamos que trabajar bastante para poder tener la máquina prototipo lista para mostrarla en los videos para la convocatoria. Y la clave, yo creo que es más fácil, Eduardo o Edgar nos pueden ayudar ahí como con esa respuesta, pero nosotros pues siempre tratamos de digamos que comunicar muy bien el impacto y comunicar muy bien la diferenciación que tenemos como iniciativa versus otras iniciativas que puedan estar haciendo soluciones similares. Entonces, pues digamos que para el plástico
desde la misma presentación que yo hice se puede ver que desde la misma teoría del Foro Económico Mundial y estas entidades ya se tiene como un mapa general de qué tipo de soluciones podrían servir, e incluso nosotros no somos los primeros en construir máquinas y en tener este tipo de proyectos en el mundo, hay muchísimas otras empresas haciéndolo. Lo que creo que nos sirvió a nosotros fue presentar también la diferencia que teníamos nosotros versus otras soluciones similares y cómo podíamos realmente ser una solución real para Medellín, Colombia, Latinoamérica, pues en ese momento. Gracias, Miguel. Estefanía Barquera pregunta cuál es el destino que le dan a las botellas una vez que las recolectan. Digamos que nosotros tenemos alianzas con varias empresas gestoras y transformadoras de reciclaje, puntualmente con cooperativas de reciclaje, pues de recicladores. En Colombia y en varios países de Latinoamérica es muy común que digamos que fuerza de trabajo del reciclaje sean los recicladores de oficio, que hacen una labor demasiado valiosa. Entonces nosotros todo el material que recolectamos se lo entregamos a cooperativas de reciclaje para beneficiar a los recicladores, que ellos puedan, digamos que también generar ingresos por medio del material que se recoge en las máquinas. Entonces todo ese material va a cooperativas de reciclaje, ahí se le da un tratamiento inicial y luego va a empresas transformadoras que convierten estos materiales en materia prima para, digamos que, utilizarla nuevamente en la industria. Puntualmente nosotros recibimos PET, vidrio, latas, plásticos de otros tipos y todos esos, digamos que tienen su proceso de transformación diferente y cada empresa pues se encarga de hacerla. Nosotros nos encargamos de recolectar y entregarlo al destino correcto. Gracias. José Santiago pregunta, ¿nos podrías contar un poco más acerca de las apps que están construyendo? Bueno, sí, nosotros, como les mencioné en la presentación, el enfoque pues, que tenemos de desarrollo de herramientas de software está dado por necesidades que hemos tenido nosotros también desde las máquinas. Entonces, nosotros como empresa que tiene puntos de recolección que recolectan material, tenemos necesidades de logística, digamos que coordinar recolección, rutas de reciclaje, trabajo con recicladores y todo esto. Y la aplicación pues es una herramienta que permite digitalizar y automatizar estos procesos. La estamos utilizando nosotros ahora para todo lo de nosotros. Estamos potencialmente, digamos que ofreciéndosela al mercado para empezar pues para que otras empresas que también son gestoras y que también utilizan todos estos procesos logísticos que nosotros también usamos, puedan tener también la información digitalizada y facilitar todos los procesos que nosotros ya internamente estamos facilitándonos con la aplicación. Gracias, Miguel. Tenemos más intervenciones. Bueno, María nos pregunta sobre el destino de las botellas recolectadas. Ya Miguel respondió una pregunta similar a otra persona. ¿Qué tipo de materiales reciben en las máquinas para producir plásticos? ¿Se necesita agua? Otra pregunta de Josué Hernández. Se necesita agua y pues digamos que obviamente es un proceso químico a base de petróleo, pues eso es un polímero, pues entonces es un proceso industrial muy fuerte. Incluso ahorita que preguntaban también lo de materia prima virgen o reciclada, el agua específicamente, hay un ahorro de agua que se genera al reciclar. Si uno produce 1 kilo de plástico utilizando un plástico reciclado, la generación pues el consumo de agua que se necesita es muchísimo menor al que se necesita para producirlo, no a base de plástico reciclado, sino a base de petróleo. Muchas gracias. Continuamos. Les recordamos si desean hacer la pregunta directamente, pueden solicitar la palabra haciendo clic en el botón de la mano que se encuentra en la parte inferior de su panel, o bien escribirla a través del chat. Lo mismo con las personas que nos acompañan en Facebook. Bueno, ya estamos en la recta final. El tiempo, bueno, nos gustaría continuar también con la sesión, pero sabemos que el tiempo se nos hace corto. Miguel también tiene otros compromisos luego de esta actividad, pero sí aprovechar este momento. Nos llega otra pregunta nuevamente de José Santiago, pero gracias por participar y estar muy activos, José y el resto de participantes. Para nosotros es muy importante sostener este tipo de diálogo con nuestros oradores.
¿Podemos descargar como usuario la app? Pregunta José Santiago. En este momento todavía no, pero pronto sí se va a poder. Y la otra pregunta de una vez, yo aquí también la recibí, que qué tipo de materiales recibimos en las máquinas. Creo que ya lo he mencionado, pero recibimos plásticos de todos los tipos, latas de aluminio o de, digamos, de aluminio o de otros tipos de metal, latas de alimentos y bebidas, vidrio, Tetra Pak. Eso es como en general. Obviamente dentro de plásticos hay un montón de tipos de plástico, ahí recibimos, digamos que de todos los tipos. Lo importante es que los materiales estén limpios, secos, que no estén contaminados, digamos, por ejemplo, los envases de aceite o de, no sé, un envase de algún lubricante, gasolina, algún producto así químico muy fuerte, no se puede depositar en las máquinas, pero el resto pues recibimos casi que de todo. Sí, gracias, Miguel. Y muy importante también esta parte de lo que es la campaña para que las personas puedan sumarse a este tipo de iniciativa y este proyecto. ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre esta campaña? Es lo que es educación ambiental, para que más personas de manera muy natural se vayan sumando y esto sea un efecto multiplicador que pueda llegar a gran parte de la sociedad y veamos ese impacto como ya lo estamos viendo gracias a proyectos como el de ustedes. Pues para este tema también es uno de los retos más grandes que hay, pues la creación de cultura y digamos que la educación en temas de reciclaje, pues es un reto grande, no solamente porque en muchos casos es algo muy nuevo, sino porque también en muchos casos las personas no tienen los recursos pues, o las capacidades de hacerlo en sus casas. Pues hay barrios en Medellín, lugares en ciudades de Colombia alejadas donde la infraestructura de reciclaje es muy poca, donde es muy difícil realmente lograr que la separación en la fuente, por ejemplo, logre que los materiales reciclables tengan un destino de transformación. Entonces hay muchos retos, no solamente en educación, sino también digamos que, inequidad y en diferencia de oportunidades. Pero, ¿qué nos ha servido a nosotros? Pues, por un lado, tratar de hacer educación por medio de incentivos, creemos que es una buena forma de hacerlo. Entregar incentivos a cambio de reciclaje hace que la gente genere pues, esa idea de que el material es valioso y que lo puede utilizar para algo. Y obviamente lo segundo es trabajar con las empresas, con otras empresas y generar alianzas para esto. Mientras más fuerzas se sumen, va a ser mucho más fuerte el mensaje, no solamente en las máquinas o no solamente en los puntos de recolección, sino desde el mismo momento de consumo, desde el mismo diseño de los empaques, desde los mismos procesos de separación en los hogares. Todo esto es mucho más fuerte si se comunica entre varias empresas y personas. Ya para culminar, Miguel, un mensaje final que quieras ya compartir con nuestra audiencia en toda la región, bueno, a esta comunidad amplia de emprendedores. Puntualmente, pues entiendo que hay muchos de los que están participando que son emprendedores, que están en este proceso. Entonces el mensaje pues, que yo dejaría pues, como reflexión final es que con TIC Américas, con el Ecoreto, creo que pasen o no pasen, o digamos que lo importante es el solo hecho de uno responder las preguntas del formulario, de plantearse a uno mismo cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son mis objetivos, cuál es mi modelo de negocio. Todo esto ayuda muchísimo a estructurar mucho mejor el negocio de cara al mercado y que no le tengan pues como miedo a participar o a no pasar, porque realmente desde la misma presentación es ganancia y estos mismos espacios pues, son bastante importantes. Y obviamente, en general en el emprendimiento, yo creo que las cosas más importantes es la perseverancia y a uno le van a decir muchas veces que no y seguir pues como intentando. Y en general, pues ya no solo a los emprendedores, sino al resto de personas pues que están participando en el panel, pues también decirles que obviamente esto es, todo lo que yo he hecho acá es fruto de mi experiencia y de lo que yo he podido como aprender de este proceso de emprendimiento. Entonces estoy muy abierto para seguir hablando de estos temas, para seguir contándoles a los que quieran saber más sobre ciclos, sobre todo este tema de reciclaje de plástico, que a mí también me interesa mucho aprender y creo que a partir de este espacio se puede generar diferentes conexiones que pueden ser interesantes. Ahí al final de la presentación yo les dejé mis datos, pero si no
creo que en las publicaciones que hizo YIBT en sus redes sociales están la información de la empresa, pues de Ciclo, y ahí pueden escribirnos al correo o a las redes y ahí podemos estar en contacto. Muchas gracias, Miguel. Felicitaciones por esta extraordinaria presentación que hemos tenido hoy y los agradecimientos sinceros, profundos de parte de todo el equipo del YBT. Les extendemos estos agradecimientos como también al resto del equipo de Ciclo. Felicitaciones, les deseamos los mejores de los éxitos en todos los proyectos que tienen para este año y en los años venideros, y pues son un ejemplo de caso de éxito de cómo también se puede emprender en el campo de la sostenibilidad. A ustedes que nos han acompañado en esta sesión, gracias por haber sido parte de la misma. En breve segundo vamos a colocar una breve encuesta, le agradecemos que la puedan completar, toma pocos segundos, y también invitarlos a los que no estén participando en este momento en el Ecoreto 12.0, los invitamos a que se puedan registrar, ingresen en la página web www.ticamericas.net para que puedan ser parte de este proceso y recibir esos beneficios, esas oportunidades, como ya Miguel nos compartió sus testimonios, sus consejos, cómo estos pueden ayudar para hacer escalar sus proyectos. Le agradecemos también a PepsiCo por hacer posible el Ecoreto cada año. Esta alianza estratégica con el YBT y la OEA nos ha permitido impulsar el emprendimiento sostenible en toda la región. Muchísimas gracias, Edgar, y a todo el equipo de YBT. Muchas gracias a todo el equipo de YBT que también nos acompañó en esta sesión. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, y el día lunes vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas sobre el TIC Américas 2021. Les invitamos para que se puedan unir también a esta sesión y podamos responder cualquier inquietud que tengan sobre el programa, ya sea que estén participando en el TIC Américas o ya sea que no estén participando, pero que se van a registrar pronto para que podamos orientarlos. Miguel, gracias, saludos hasta Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Esperamos poder visitarte pronto por tan que sí, por acá los esperamos. Sí, y muchas gracias por todo y siempre a las órdenes todo el equipo de YBT. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.